23 va a ser nuestro texto base. ¿Ya salieron todos nuestros niños a clase? Bueno, muy bien. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle lectura al versículo 23 y 24 de Romanos 3. Y dice la palabra del Señor así. Si ya lo tiene, dígame amén en esta tarde para que sepa que ya lo encontró. Si no, lo puede leer usted en la pantalla con su vista. Quiero darle lectura a esta parte de la palabra del Señor que dice de esta manera: dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a leer, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por esa palabra que tú en este día nos vas a hablar, Señor. Queremos pedirte en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Celestial, que este día tu Espíritu Santo nos esté hablando a nuestro espíritu. Que este día, Señor, tu presencia se esté moviendo en medio de nosotros. Que este día, Padre Celestial, Señor, esta palabra sea la semilla que se plante en nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, discernir aquello que este día has preparado para que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Recibe toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mis hermanos, en esta tarde. Les voy a recordar que hemos hablado ya dos temas muy importantes. El primero que hablamos hace 15 días es la iglesia, la importancia de lo que es que nosotros sepamos que somos, que nosotros entendamos que no somos nada más un grupo de personas que se viene a reunir los domingos, que cantan alabanzas. Somos un cuerpo. Tenemos vida. Sabemos que en un momento dado Dios se mueve en medio de la iglesia y que dice la palabra del Señor que Él murió por su iglesia y que Él la compró con su preciosa sangre. Ahora, entonces, si eso nosotros lo entendemos, vamos a entender que el valor en la iglesia está en lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario por su iglesia. ¿Estamos de acuerdo en esta tarde? Y el domingo pasado hablábamos acerca de lo que es el bautizo, ¿sí? El por qué nosotros debemos de ser bautizados, por qué tenemos que ir a las aguas a bautizarnos. Como hay ejemplos en la Biblia acerca de lo que es el bautizo. Y es muy importante entenderlo esto, porque decíamos el domingo pasado que no se trata de hacer compadres, que no se trata en un momento dado que hacer una fiesta, una pachanga, sino se trata de entender que el bautizo es morir para el mundo y resucitar ¿para qué? Otra vez, morir para el mundo y resucitar ¿para quién? Para Cristo. Entonces, lo que nosotros aprendimos el domingo pasado es que el Señor Jesucristo nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Ahora, lo que vamos a aprender en esta tarde se llama salvación. Y la salvación es muy importante en todos los cristianos. Si nosotros no somos salvos, simple y sencillamente tenemos una vida eterna. Y esa vida eterna la vamos a pasar o con el Señor Jesucristo o en el infierno. No hay vuelta de hoja. Nadie se queda en el limbo. ¿Sí? Es más, ni existe el limbo. Se fue un invento para sacarles dinero a la gente. Pero lo que sí dice la palabra del Señor es que la salvación viene por medio de Jesucristo. Otra vez, la salvación viene solamente por medio de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, dice, y en ninguno otro hay que. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos, ¿ok? Pero tenemos que también nosotros entender qué es la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación también nosotros como cristianos tenemos que estarla cuidando todos los días. Y es como un regalo. Por ejemplo, alguien le puede a usted regalar un bonito collar de oro, ¿verdad? A lo mejor
de 18 quilates y tener, por ejemplo, un pequeño diamantito. Y entonces esa persona ya le dio ese regalo. Pero no va a estar todo el tiempo esa persona diciéndolo, a ver, ¿estás cuidando tu regalo? Porque usted es el que lo tiene que cuidar. Y a veces hay gente que en un momento dado no está acostumbrada a traer esto en su vida y se lo quita y lo deja a veces por donde sea, ¿verdad? Ya cuando van a medio camino dicen, ay, es que me quité los anillos en el baño del restaurante. O lo dejé en tal lado y cuando regresan ya no existe absolutamente nada. Y la pregunta aquí es, ¿esa persona por no haber cuidado ese regalo es culpable o no es culpable de eso? La respuesta es sí es culpable por no haber cuidado el regalo que se le dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la salvación es un regalo de Dios. Otra vez, la salvación es un regalo de Dios. Y no nos costó absolutamente nada a nosotros. Pero sí tenemos que poner la base bíblica por qué nosotros deberíamos de ser salvos. Y dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, desde Adán hasta el día de hoy, no existe un justo delante de Dios. Los niños, sí, lo vimos también, los niños si mueren se van al cielo porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en la medida en que van conociendo lo bueno y lo malo, entonces ya van haciéndose esas personas responsables delante de Dios de lo que es ya su vida, ¿sí? En el momento en que un niño aprende a agarrar cosas que no son de él, este niño ya empieza a tener conciencia de eso, que es malo. Por eso no lo hacen así nada más delante de todos. Lo agarran, si se dan cuenta, casi por lo regular todos hacen un acto. Voltear para todos lados, ¿para que qué? Para que se den cuenta que nadie los ve. Y entonces, si no fuera algo malo, pues simple y sencillo se agarra normal, natural. No ve usted a ningún ladrón que haga las cosas de una forma lícita, por así decirlo. Siempre se esconden. Siempre todo lo que es malo lo hacen en la oscuridad. Siempre, mis hermanos. Y por eso dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y dice quién es la persona que es la que nos otorga esa justificación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos redimió? Ahora, ¿qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa comprar algo, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes empeñar alguna pieza de oro en algún cierto lugar y después la puedes redimir, o sea, pagas esa deuda más aparte el interés y entonces estás volviendo a obtener lo que te pertenecía o a lo mejor lo que pudieses haber perdido. Eso es redimir. Entonces, el precio que se paga por nuestra redención es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redimió de todos nuestros pecados. Es solamente por su sangre. ¿Tenía que haber muerto Cristo Jesús? Claro que sí. Tenía que haber muerto y derramar su sangre para podernos comprar. Si no, no existía el valor. ¿Y qué es lo que sucedía? Que entonces el pueblo de Israel practicaba algo cada año solamente, una sola vez al año. ¿Qué hacían? La Pascua. ¿Y qué se hacía? Mataban un corderito. Y el sumo sacerdote entraba con la sangre de ese cordero hasta el lugar santísimo para redimir al pueblo de sus pecados. Pero solamente una sola vez se podía hacer. La palabra del Señor dice que en Hebreos que Cristo entró una sola vez en el santuario para siempre y por medio de su sangre nos redimió. ¿Estamos aquí en esta tarde? Entonces, ¿por qué deberíamos de ser comprados o de ser redimidos? Porque todos éramos pecadores. No podíamos por nuestra propia cuenta podernos redimir. No podíamos, no teníamos ese valor. ¿Por qué? Porque ya estábamos contaminados. Ya no teníamos pureza.
Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Para llevarnos a quién? Dice la palabra del Señor. Para llevarnos delante de su Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto de qué es lo que nosotros estamos en este tiempo aprendiendo a cuidar, es porque Cristo nos compró con su preciosa sangre. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Que nosotros debemos de cuidar esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mi salvación le costó al Señor Jesucristo su vida. ¡Újule! Mi salvación, y la de ustedes también, le costó a Cristo su propia vida. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, entendiendo que nosotros deberíamos de ser comprados, existe una sola forma de poder nosotros ser salvos. Romanos capítulo 10, ahí mismo. Romanos 10, por favor. Y lo vamos a entender desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Ya lo tienen? Ahora, pónganme atención. Es importante entender cómo es mi salvación, cómo se debe de hacer la salvación. ¿Ok? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para ¿qué dice? Ahora, fíjese bien de quién está hablando aquí. ¿Del pueblo de quién? Del pueblo de Israel. ¿Cuál es la oración del apóstol Pablo? Que el pueblo de Israel sea salvado, sea salvo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y qué era lo justo? Que Cristo era el que vino a salvar al ser humano. Y ellos no se quisieron ajustar a eso. Ellos siguieron haciendo sus propias prácticas de llevar un corderito, de acercarse a Dios por sus obras, de acercarse de acuerdo a su conocimiento, pero no de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Versículo 4. Sí, vamos ahí, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién era la ley? Cristo. Pero dice la palabra del Señor que la justicia es creer en Él. Creer en Él. Amén. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá, ¿qué? ¿Cómo debería de ser salvo el pueblo de Israel? Haciendo toda la ley de ¿quién? No, de Moisés. A ver, el pueblo de Israel tenía una ley, no era la ley de Cristo. Ellos tenían la Torá. ¿Cuántos libros? 5. Los demás nada más es un estudio de todo lo que en un momento dado ellos podían ir aprendiendo. Pero los 5 primeros libros eran su ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en el libro de Levíticos vienen leyes morales, leyes espirituales. Y en ese momento, cuando a uno de ellos un día le hicieron una pregunta a un rabino, le dijeron, ¿ustedes pueden cumplir la ley? Y dijeron, no, nadie, absolutamente nadie ha podido cumplir la ley que se escribió con Moisés. Entonces era difícil en un momento dado cumplir toda esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos conocemos 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? 10. Pero ellos tienen 613 mandamientos. 613 mandamientos, imagínense, si 10 cuestan trabajo, ¿no es cierto?
Uy, y puro santo. Todo de la... Pero yo estoy seguro que alguien en la semana la mamá le dijo, oye hijo, vete por las tortillas. Ya se quebró una ley. ¿No es cierto? ¿Cuál ley? Honra a tu padre y a tu madre. ¿No es cierto? Mire, hay cristianos que se echan tacos de ojo. Ya, con eso ya se entendió. ¿Y qué dice la ley? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿No dice? Entonces ya se quebrantó una ley. ¿Cuántos días debemos de trabajar? 6 días. ¿Y uno es para quién? Para Dios. Esto es muy interesante entenderlo. Esa ley de la que habla aquí Pablo no habla de 10 mandamientos, habla de 613 mandamientos. Entonces ellos querían agradar a Dios a base de una ley que no podían cumplir. ¿Y qué sucede? Que entonces aparece el Hijo de Dios y dice la palabra del Señor que Él cumple la ley para llevarnos delante del Padre Celestial. El justo, por eso dice, por los injustos. ¿Sí me está entendiendo? Es muy interesante entender esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es pecado en primer lugar? ¿Qué es pecado? Pecado es así de sencillo, apréndaselo. Es transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Saber lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces, ¿decir groserías es pecado? Claro. ¿Mentir es pecado? Sí. Todos sabemos que una mentira después ya no la puedes ocultar. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros sabemos qué es pecado, no nos podemos justificar. Y todos estábamos destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. La única forma para justificarla la vamos a encontrar en el capítulo 10. Pero está explicando por qué el Señor Jesucristo nos hace justos. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a quién. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, ¿qué significa esto? Dice una persona, es que es difícil. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Quién me puede llevar hasta allá? Fíjese nada más, ahí incluso entra esta parte. El hombre no puede llevar de nosotros algo delante de Dios. Solamente existe un medio. María no puede llevar mensajes al cielo. Ella ya murió. Ella no es eterna. Ningún santo puede ser su intercesor de usted. Pero como a veces nosotros no podemos creer esto, cuesta trabajo decirle, caray, entonces ahora ¿quién puede subir al cielo? ¿O quién puede en un momento dado morir para que también a través de esto pueda ser salvo? Y dice la palabra del Señor, póngame atención. Versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. A ver, cerca de ti está la palabra ¿en dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás, ¿qué dice? Y creyes, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Entonces, por obedecer todos los mandamientos no podemos, cambio, mejor, corrijo.
No podemos obedecer los 613 mandamientos y Dios 10 nos cuesta trabajo. No somos salvos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor que tenemos que hacer? Dos cosas. La primera, reconocer que Jesús es mi Señor, no el Señor, mi Señor. Diga conmigo en esa tarde, Jesús es mi Señor. Otra vez, Jesús es mi Señor. Mire, mi hermano, si usted no reconoce a Jesús como su Señor, entonces su Señor ya tiene otro Señor. Porque sí hay dos señores. Pero Jesús es el Señor de señores. Lo tenemos que entender. Si Jesús no es su Señor, ¿sí? Entonces usted ya tiene un problema. ¿Quién es su Señor? El diablo. ¿Por qué? Póngame atención. Señor es muy fácil decir. A todo mundo le decimos Señor. Bueno, digo mayores de edad, ¿verdad? O si no, utilizamos la palabra don, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros no entendemos esto es porque muchas veces no nos hemos dado cuenta hasta dónde esta palabra Señor tiene poder y autoridad. Otra vez, no sabemos hasta dónde tiene poder y autoridad. La palabra Señor en el tiempo de Jesús, ¿sí? Tenía mucho poder, porque era reconocer quién es el que manda. ¿Quién es el que qué? El que manda. Ahora, cuando el pueblo de Israel no podía pronunciar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces tuvieron que buscar algo que tuviera autoridad. Y entonces aparece la palabra Adonai para el pueblo de Israel antes de que Cristo muera. ¿La palabra qué? Adonai. Y entonces cuando nosotros vemos esta palabra Adonai, ellos decían, estoy reconociendo a Dios como mi Señor. ¿Por qué? Porque ya existía alguien que tenía este título y era Baal. Y era el señor de las moscas. ¿Y qué se hacía? El pueblo de Israel se empezó a contagiar, se empezó a contaminar con la adoración a Baal. ¿Y qué pasó? Que entonces llevaron a sus hijos delante de Baal, ¿sí? Y cuando Dios no les daba lluvia, entonces ellos recurrían al que les diera la lluvia, que también Baal es el Dios de la lluvia. ¿Y qué hacían? ¿Sí? Entonces aparece Elías. ¿Ya se acordó? ¿Sí? Aparece Elías y ora y cierra el cielo. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Hasta que el pueblo de Israel empezó a clamar. Y entonces Elías le dice al rey, ¿cómo se llamaba el rey? Acab. Ya los ayudé. Les voy a dar clases como los niños allá arriba. A ver, repitan conmigo, Acab. ¿Y qué sucede? Le dice Elías, vamos a hacer algo. Vamos a llevar 2 toros y vamos a sacrificarlos. Si Baal es que dijo el Señor, entonces lo vamos a adorar. ¿Ya se dio cuenta? Pero si Jehová es Señor, entonces a él lo vamos a seguir. Sus pensamientos están divididos. Lo estoy diciendo todo eso para que usted lo entienda. ¿Sí? El poder que tenía esto. Ahora, ¿qué sucedió? Casi más de 10 horas se aventaron danzando como patachines ahí en el Zócalo y no pasó nada. Ni tan siquiera una chispa aventó. Pero cuando oró Elías, descendió fuego ¿de qué? Del cielo. Y el pueblo de Israel reconoció a Jehová como Señor. ¿Ya lo entendió? Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya para el tiempo de Jesús, ¿sí? Que le dijeran Señor, ya estaba grave. Ya la situación ya era grave. Porque estaban diciendo que Él era el Señor. Y que Él era el que iba a mandar. Para que me entienda, ¿sí?
y lo voy a llevar al tiempo de cuando se compraba a la gente para trabajar. Él era el dueño de las vidas de los demás. Nosotros hoy en este tiempo, nuestro Señor es Cristo y nos sometemos a su autoridad. Por eso es muy importante entenderlo, mis hermanos. Jesús es el Señor de señores. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra. Para que en el nombre de ¿qué? Dice, se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? Es ¿qué? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ya entendiendo esto, mis hermanos, lo primero que una persona tiene que reconocer, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y después viene la segunda, dice, y creyeres de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Ahora, Cristo es mi Señor. Y creo que Él está a la diestra del Padre. Yo creo en la resurrección de Cristo. ¿Qué me hace eso? Salvo. Ahí sí lo dice la Biblia, ¿eh? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Primero, reconocer que estoy destituido de la gloria de Dios por mi pecado. Pero el único que me puede justificar es el Señor. Creerlo, confesarlo. ¿Sí? Confesarlo. Que Él es mi Señor y que Él resucitó de los muertos. Será salvo. Y dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es? Cristo es el Señor y Él está resucitado. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será ¿qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le ¿qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, aquí ya me está hablando algo muy importante. El único que salva es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya entendiendo esto, mis hermanos, vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Yo sé que ustedes aman a los bebés, pero ¿ya lo tienen ahí? Dice el versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de ¿quién? De Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo ¿qué? He aquí ahora el día, ¿de qué? De salvación. Esto se llama gracia, mi hermano. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la gracia? Bueno, en primer lugar, la gracia se va a terminar. Va a haber un tiempo en que ya nadie va a poder ser salvo. Y tienen que ser salvados únicamente por tribulación, por la gran tribulación. ¿Sí? Por eso es muy importante entender, ¿sí?, si la iglesia pasa por la tribulación o no pasa por la tribulación. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender? Este tiempo es el tiempo de la gracia. La persona únicamente tiene que creer lo que vimos anteriormente. Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos para ser salvo. Así de sencillo, así de sencillo. Hay gente que no lo entiende esto porque dicen que es muy fácil. No, esto es fe. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca.
Y no es fácil cuidarlo. Claro que va a costar trabajo. Porque como les expliqué, es como el regalito que les da alguien. Lo tienen que estar cuidando. Porque si usted lo deja en cualquier lado, se le va a perder. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en este tiempo? Un tiempo de gracia. ¿Un tiempo de qué? Un tiempo de gracia. Hay dos ejemplos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Ok? Y el primer ejemplo lo vamos a ver con Noé. ¿Qué sucede? Noé era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo delante de Dios. ¿Qué es lo que hace de diferente a Noé a todos los demás? Que él construye un arca, ¿para qué? Para salvarse él y su qué, y su familia. Por eso es muy importante la familia para nosotros, porque no solamente me tengo que salvar yo tengo que ser la persona que pueda salvar a toda mi familia. ¿Lo creen esta tarde? Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ponga atención en eso, cuando fue advertido por Dios aún de cosas que no se veían, porque en el tiempo de Noé no llovía, la tierra sudaba, para que me entienda, era un invernadero, no caía ni una gotita del cielo. Hasta el día que entró Noé al barco o a la barca fue cuando empezó a llover. ¿Está aquí conmigo? Eso no lo veían. Y Dios le dice a Noé, voy a destruir la tierra con agua. Y aun cuando no lo entendía cómo iba a ser posible, él se puso a trabajar en la salvación de él y de su familia. Y dice la palabra del Señor, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y eso es cierto, mi hermano. El mundo fue destruido por el agua, por la fe de Noé. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra vez entra la palabra justicia, hacer lo correcto. ¿Está aquí? Ok. Ahora, les voy a dar 5 cosas muy importantes en esto. Después usted va a ir a Génesis 6 para que lo estudie cómo es el caso de Noé. ¿Ok? Una de las cosas es que nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. La primera persona que se menciona en la Biblia que tiene gracia delante de Dios es Noé. Es Noé. ¿Cómo empieza Génesis 6? Dice que toda la tierra ya estaba envuelta en una maldad. Que los ángeles se habían metido con las hijas de los hombres y estaban haciendo ya muchas cosas ilícitas. Y después dice, pero Noé halló gracia delante del Señor. Así lo dice. ¿Qué halló Noé? Gracia delante de Dios. ¿Qué es lo que ahora tenemos nosotros? Gracia delante de Dios. ¿Estamos igual? ¿Tenemos la misma bendición? ¿No es cierto? Ahora, la gracia es algo inmerecido, porque como humanos no todos nos caen bien. No me diga que, ay, a mí sí, pastora, yo soy buena onda, yo soy de esos que... No es cierto. Es más, mire, en la misma familia, y ni se ría, porque ya se empezaron a reír. Ay, sí, ya me acordé de la tía que es bien chismosa. No todos caen bien, ¿sí? Pero ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es, tú llegas a un trabajo y te quieren contratar, porque tienes gracia. Tú estás en una reunión y de repente a todo mundo le caes bien, tienes gracia. ¿Sí? Bueno, no todos califican para esto, ¿verdad? Pero eso es la gracia, mi hermano. Dios vio algo en Noé diferente a todos los demás. ¿Qué fue? ¿Sabe qué fue?
obediencia. Obediencia. Dios no dijo, el único que puede salvar a la humanidad es este cuate. Me va a obedecer. Noé, hazte un arca. Mira, ni la carrera de ingeniería existía en ese tiempo. Para que Dios le dijera, mira, aquí están los planos, tienes que hacer eso, hazte un arca. Y de repente Noé dijo, porque vienen cosas que tú no has podido ver, pero hazte un arca. Y la obediencia de Noé salvó a su familia. Es lo mismo con la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Obediencia, obediencia, mi hermano. Es que ustedes están bien brutos. Allá quieren que todos ustedes obedezcan. Eso es una decisión. A nadie se le puede forzar. Eso es una convicción, mis hermanos. ¿No es cierto? A nadie se le puede obligar. Es algo que nosotros tenemos que tener bien clarito, mi hermano. Hazte un arca. Pero mire, ¿qué aplicó Noé en esta obediencia? Fe. Fe, mi hermano. Fe. Al construir un arca, sabía que Dios le iba a dar todos los recursos. ¿Y se está dando cuenta de eso? Dios le iba a estar dando todos los recursos. Dios le iba a dar el diseño. Dios le iba a dar la clase de madera. Dios le iba a decir cómo lo tenía que hacer. Y como Dios le dijo cómo lo tenía que hacer, no dijo Noé, a mí se me ocurre que Dios dijo que 3 espacios en el arca. No, yo le hago 4. No dijo eso. No, yo le hago 2. Y mire, de acuerdo al diseño de Dios, Noé hizo el arca de la misma forma que Dios diseñó el mundo. Todos los animales que se arrastran hasta abajo. Todos los animales mamíferos en medio. Y todas las aves hasta arriba. Lo hizo el mismo diseño que Dios usó. Y en esa obediencia, ¿sí? Que muchos le hubieran dicho, no, estás re bruto, mano. ¿Cuánto ya llevas invertido en eso? No sé. ¿Cuánto tiempo? 50 años. Y apenas llevas la mitad. Bueno, ni la mitad. Yo no le encuentro chiste a eso. Hay que disfrutar la vida, Noé. Vente, mira. ¿Qué te cuesta? ¿A poco Dios se va a enojar porque te eches un alipuz? Por eso se empieza, por eso lo mencioné. Qué bruto eres, mano. Mira, tu vieja ni se lo merece. Y le estás construyendo un barco para tu mujer y para tus hijos. Viéndolo bien, le hizo un crucero a su mujer. Hasta con zoológico propio. Pero su obediencia, mi hermano, quiero que entienda esto. Aplicando la fe, la obediencia puede mucho. Logras mucho, mi hermano. ¿Y qué sucedió? La gracia, la obediencia, ¿sí? ¿Qué hizo? Que Noé recibiera una promesa. Y eso se llama pacto. Pacto. ¿Por qué? Porque cuando Dios le permite a Noé salir después del arca, después de más de un año estar encerrado con los animales, ¿sí? Con las caras que le hacían, con todo ese problema que tenía dentro, Dios le dice, jamás voy a volver a destruir la tierra con agua. Y entre tú y yo va a haber un pacto que lo vas a ver todo el tiempo que llueva. La señal de mi arcoíris va a estar ahí. Eso hizo Dios con Noé. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que nosotros los que creemos en Cristo Jesús estamos sobre mejores promesas. Porque estamos en un nuevo pacto.
que Cristo lo ganó con su preciosa sangre. Debería de darle gusto, mi hermano, estar en eso, disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿cómo? Obedece la palabra de Dios. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, ¿en qué fue metido Noé? En algo que era la figura de Cristo, el arca. El arca, mi hermano. Es la figura de que nuestro Redentor nos puede cuidar en el hueco de su mano. Es la figura de que Cristo es quien nos puede dar salvación. Quien se sube al arca con Cristo, se salva. ¿Lo cree? ¿Cuántos lo creen? Bueno, muy bien. La segunda persona. Ahí mismo, Génesis capítulo 11, pero ahora el versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si se da cuenta, aquí las dos personas hacen un acto de fe. Uno no sabe cómo construir un barco, pero lo hace. El otro le dice el Señor: deja todas tus chivas allá, vente a esta tierra que te voy a dar. De Ur de los Caldeos a Canaán son más de 800 kilómetros, mi hermano. Otra vez, de Ur de los Caldeos a Canaán son más de 800 kilómetros. Benito Juárez, desde el puerto de Veracruz hasta Ciudad Juárez, en el tiempo que lo persiguieron, tardó 3 meses en llegar, pero él ya tenía una diligencia. Abraham no tenía eso, mi hermano. Entonces imagínase todo el tiempo que duró el trayecto de llegar de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. ¿Y sabe cuál era el problema? ¿Sí? Que en un momento dado, cuando Dios le dice: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Si yo le digo a mi esposa: vámonos, siempre va a haber una pregunta: ¿a dónde? Si le gusta el lugar, va. Si no me dice, me quedo. ¿No es cierto? Bueno, a lo mejor yo soy el único que tiene esa bronca, ¿verdad? Y esa es la verdad. Las mujeres a la segura, ¿sí? Los hombres a donde caigamos. Y de repente llegamos: no manches, llegamos a un lugar y de mira, ay, ¿por qué no me llevaste? Pues si no quisiste ir. Y luego, más cuando vamos en el camino y de repente dicen uno: ay, como que hace frío, ¿no? Como que un cafecito caería bien. ¿Qué cuesta decir quiero café? ¿A poco no? Ah, sí. Ahí hay una cafetería. Tan fácil. Quiero café. ¿No es cierto? ¿Por qué son complicadas? Yo creo que por eso las amamos. Por complicadas. Imagínese, Abraham, Sara, vámonos. ¿A dónde? No lo sé. Escúchelo, no lo sé. Ah, no, si no me dices dónde vamos, no, ya, vete tú. Es más, ni hijos, nada que nos pueda atar. Te sigo por mis hijos, hasta el pretexto, ¿verdad? Por mis hijos lo hago. Dice uno: ay, Padre Santo, si supieras que esas palabras ya me lastiman. Ya me enterraste la daga en el alma. Pero yo lo estoy diciendo por unas vecinas que yo las oigo hablar así. No lo estoy diciendo por nadie en particular. Y luego, ¿y cuántas horas son de viaje? No, pues son 800 kilómetros. Yo creo que de aquí a 5 meses vamos llegando. ¿Y qué va a decir? No,
Y sabes que todavía le tenemos que dar la vueltecita al Éufrates porque tenemos que rodearlo. Pasar por lo más bajito que encontremos. Eso es cierto, mis hermanos. Pero aquí había un hombre, un tipo, que se sabía dar a respetar. Le decía, a ver, agarren todos sus chivas, vámonos. ¿A dónde? A donde yo mande. Amén, gloria a Dios. Dice, y por la fe llegaron a la tierra de Canaán y habitaron como extranjeros y no vieron lo que Dios les prometió. Eso a mí me impactó. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, mientras los vecinos ya tenían su casa de 2 pisos, todo eso, patio, jardines, ellos vivieron en casas de campaña. Abraham, Isaac, y todavía Abraham conoció a Esaú y a Jacob. Hay gente que le dice, Dios, tú dices que me prometes esto, ¿y dónde está la casa que te he pedido? A lo mejor Dios no te va a dar una casa, pero ya te dio lo más grande, mi hermano, a su Hijo Jesucristo. Dios te está bendiciendo grandemente, mi hermano. Y dice la palabra del Señor, y por esa fe fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Por esa fe, mi hermano. Porque se quiso apartar de todo aquello para irse a vivir en el desierto, para no haber visto una casa construida, pero 400 años después llegaron y todos se lo habían construido. Ni un tabique movieron. Y sus herederos llegaron a la tierra donde ya estaba todo construido. Eso es creerle a Dios, mi hermano. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Pero lo importante de esto es, dice la palabra del Señor, que Abraham hizo que su familia heredase. ¿Qué cosa? La tierra que Dios les prometió. Nosotros tenemos la vida eterna y el reino de los cielos. Por la fe. Entonces esas 2 personas son el ejemplo de salir de un lugar que Dios no quiere que estemos para llevarnos a un lugar mejor. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Lo cree? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces lo que la palabra salvación representa. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Qué es lo que ganó Cristo con nuestra salvación? Diga conmigo, la vida eterna. Otra vez, ¿qué ganó? La vida eterna. Hechos capítulo 4, versículo 12. Apúntelos, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Ser salvos. Salvación y salvo es lo mismo. ¿Y qué significa? Del griego viene la palabra sotería. Sotería significa salud. Ponga atención en lo que significa salvación. Significa salud. Significa salvación. Significa salvar. Significa liberación y significa libertad. Todo esto encierra en la palabra salvación. Entonces, ¿qué ganó Cristo? Ganó hasta mi salud. Ganó hasta mi salud. Me hizo libre de mis traumas. Si tú tienes un hijo traumático o traumado, no lo lleves al zoológico, mételo en oración. Psicólogo, perdón. Psicólogo. Bueno, al zoológico si quieres llévalo. Ahí déjalo. Zoológico no, Zoológico no me los vayan a llevar. Psicólogo. Esto no lo vayan a editar.
Estuvo bueno. Es que a veces se comportan como para llevarlos al zoológico. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? En la salvación está incluida mi salud, mi liberación. El Señor lo ganó todo en la cruz del Calvario, mi hermano. Ahora, la vida eterna, mis hermanos, entiéndalo, es lo que el diablo quiere que perdamos. Es lo que el diablo busca quitarnos. ¿Y sabe por qué? Porque el día que Satanás pecó, mi hermano, pecó en el tiempo de la eternidad. O sea, haga de cuenta que ahorita su pecado está vigente, lo acaba de cometer. Él no puede recibir perdón. Nosotros pecamos, por así decirlo, voy a poner una fecha, ¿verdad? A lo mejor ese día no le incumbe a usted, pero vamos a decir un 14 de febrero. Estaba formado alguien en una fila de 5 letras. Dios perdona eso, mi hermano. Dios perdona eso. Pero tiene fecha, tiene hora. Y entonces en ese tiempo de Cronos hay perdón. Pero en el tiempo Kairos no. Por eso Satanás no puede ser perdonado. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Al arrepentirnos, nosotros podemos estar, dice la palabra del Señor, salvos en la eternidad. ¿Lo entendió? Sí, le voy a dar unos pasajes bíblicos rápido. Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30. Es para que usted lo vaya también viendo en su casa. Dice, celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico ¿de quién? De Salomón. Escuche. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no ¿qué? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de quién, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo ¿qué? Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué es la vida eterna? Que no vamos a ¿qué? Perecer jamás. Claro, el cuerpo se va a morir, pero en el momento en que nosotros nos muramos o morimos, ¿sí? Se separan dos cosas importantes de nuestro cuerpo. El espíritu regresa a Dios y el alma se va a la eternidad, a un momento de reposo hasta que seamos llamados a juicio. Todos vamos a pasar por el juicio de Dios, todos, mis hermanos. Nada más que en el momento en que vean al Espíritu Santo como marca en nuestra vida, toda la película está justificada. ¿Lo entendió? Ok. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida solamente está en Cristo, mi hermano. Amén. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué dice? Nuestro. Tito capítulo 3. Eso está bueno. Versículo del 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia,
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, fíjese bien cómo dice ahí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aplica para la ley cuando empezamos este mensaje. Dice, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí claramente está diciendo que Jesús es Dios también. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, mis hermanos. ¿Cuánto lo creen? Entonces, cuando yo entiendo la palabra salvación, ¿qué es lo que abarca la salvación? No solamente es que me libró del pecado, sino todo lo que viene con el nuevo pacto. Y tú eres heredero de todas las promesas que Dios le dio a Abraham, también son para ti. Y tú tienes vida por medio de Cristo. Y todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece también a ti. No sé si lo creas, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo Cristo lo manifestó? Termino con Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, ahora pónganle atención al mensaje de Juan 10, cuando Jesús está hablando con sus discípulos. Él usa un simbolismo ahí. ¿Cuál es ese símbolo? Ya lo tienen ahí. ¿Cuál es ese símbolo? La puerta. ¿Ok? Pongan atención en esto, mi hermano. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciéndoles ver a todos sus discípulos y a todos los que lo oían en ese momento? Todos los judíos conocían la estructura del templo de Salomón o la estructura del templo de Herodes en ese tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando llegaban todos a ofrecer un sacrificio delante del Señor, llegaban con tortolitas, pero en la fiesta especial que era cada año de la Pascua, todos tenían que haber comprado ¿qué cosa? Un corderito. ¿Un qué? Un corderito. El templo tenía 3 divisiones. El atrio, donde estaba el lavacro, ¿sí? Y el incensario. Ahí llegaban todos con su corderito, pero no podían entrar todos. ¿Qué hacía? En la entrada, ¿sí? Había una especie de cortina también. Y había un cuidador, el cuidador de la puerta. Y antes de que todas las personas pudiesen entrar, ¿sí? Antes de que todas las personas pudiesen entrar, lo que hacía esta persona era un trabajo especial. Tenía que escudriñar o ver que el corderito cumpliese con 2 cosas muy importantes. Que fuese de un año el corderito y que fuese macho. Pero el segundo era lo más importante, que fuese sin defectos. No tenía ni que traer un lunarcito negro, un colorcito negro. Tenía que ser blanco totalmente. De un año y macho. No tenía que traer ni una patita quebrada, ni una orejita rota. Tenía que ser el corderito perfecto. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía esta persona? Esa persona tenía la puerta cerrada y ni podían ver hacia adentro. ¿Pero qué hacía? Él empezaba a buscar
cuidadosamente en cada corderito, como venían las patitas, las orejas, los ojos. Y entonces no decían, ay, está bien, a todo dar, sino que él agarraba y él abría esa puerta. No podían entrar si él no se las abría. ¿Me está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el que he recibido a todos como vienen. Hay alguien que no les va a poder permitir entrar si su cordero no viene como se les pidió. Y en otras palabras, ninguno de aquí calificamos para entrar. ¿Ya lo entendimos? Yo soy la puerta. Y mi Padre, ¿qué dice? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué dice? En abundancia. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? La vida eterna abarca la abundancia que Dios tiene para nosotros cuando aprendemos a entender quién es la puerta. La salvación, mis hermanos, la pueden ofrecer como el mundo cree ofrecerla, a base de que te vayas de rodillas a tal lado, a base de que te pongas imágenes. No, aquí dice la palabra del Señor que es por medio de Cristo Jesús. Y quien la recibe, dice la palabra del Señor, dice, yo le doy vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Entonces la salvación no solamente se trata, sí, yo creo. No, Él es mi Señor. Él me manda, Él me gobierna y yo obedezco. Y yo creo que ahora en este momento Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Dele un fuerte aplauso al Señor en esa tarde, mi hermano. Pero déselo con ganas en esa tarde. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de ¿quién? De Dios. Quiero que te pongas de pie en esa tarde. Y que en esa tarde seamos muy conscientes de nuestra salvación. Seamos súper conscientes de nuestra salvación. Mi salvación no la gané yo por méritos propios. Mi salvación fue hace 2000 años, el Señor la ganó por mí en la cruz del Calvario. Pero en esta tarde yo sí reconozco que Él es mi Señor. Y reconozco que Él está vivo, que Él resucitó de los muertos. Yo quiero que en esta tarde volvamos a ratificar esto, mis hermanos. Y que hoy en esta tarde tú le puedas decir, Señor, hoy tú eres el Señor de señores en mi vida y me sujeto a ti. Y hoy, Señor, vuelvo a decirlo, tú estás
sentado a la diestra. Estás vivo. Tú resucitaste de los muertos. ¿Lo podrá hacer en esa tarde? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esa tarde. Y empiece a darle gracias a Dios primeramente por lo que hace 2000 años se ganó en esa cruz. Por lo que en un momento dado el Señor hizo por nosotros. Hoy podemos venir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy podemos venir a reconocerlo, que sin Él nosotros no podríamos ser salvos. Y hoy podemos decirle al Señor en esa tarde: Señor, yo creo en ese que murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la cruz. En ese que lo descolgaron y lo fueron a meter a una cueva, pero no se quedó en la cueva. Hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y que en esa tarde podamos levantar nuestras manos delante del Señor, adorarlo y decirle en esa tarde: Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra. Que podamos nosotros levantar nuestras manos, porque eso es reconocer su señorío. No levantamos las manos para que nos veamos espirituales. Levantamos las manos porque eso es lo que determina eso, mis hermanos: el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y que este día tú le digas a todo el mundo: creo en un Cristo vivo, creo en un Cristo que es mi Señor. Ahora yo te hago una pregunta: ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor? Vamos a cantárselo a Él, pero dale gracias. Dale gracias en esta tarde. Empieza a darle gracias. Tómate un momento, tómate unos 2 minutos para ser agradecidos con el Señor. Tómate un momento para que nosotros podamos estar dándole toda la honra y toda la gloria a Él. Porque hoy tiene sentido este canto. Hoy tiene sentido lo que nosotros podamos decirle. Hoy tiene sentido que le podamos decir: recibe hoy toda la gloria, recibe hoy toda la honra, recibe hoy toda la adoración. Reconócelo como tu Señor. Y también en este día confiesa que Él está vivo, que Él se levantó de la muerte y que la venció, y que se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Lo cree en esta tarde? ¿Lo cree en esta tarde? Vamos, tómese un momento y empiece a decirle en esta tarde: quiero